Jeremías capítulo 26. Vamos a hablar de tres profetas en esta mañana, tres profetas que son referidos en este pasaje. Y en consecuencia voy a leer el texto y luego entonces vamos a reflexionar un poquito sobre lo que pasó con estos tres profetas. ¿De acuerdo? Seguramente que varias enseñanzas podemos nosotros recibir de la vida de estos tres profetas y reflexionar en cuanto a ellas. ¿Listos? Jeremías capítulo 26. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los ancianos y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí, yo estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed esto, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijeseis todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montón de ruinas, y el monte de la casa como cumbre del bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jeraim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto, al Natán, hijo de Adbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en manos del pueblo para matarlos. Si nosotros hacemos un análisis comparativo de la vida de estos tres profetas, nosotros podemos traer una serie de reflexiones. Y en este pasaje nos muestra mucho sobre ellos.
Estos tres profetas que se mencionan aquí, Jeremías, el primero de todos, el autor también humano del libro, el escritor del libro, pues es uno de ellos. Pero también aparece Miqueas y aparece también Urías, y a los tres hace referencia el pasaje este. Todo esto como referencia o como consecuencia del peligro en el cual se encontraba Jeremías a causa de su testimonio y la remembranza que tuvieron que hacer los ancianos de la congregación de lo que había sucedido antes con otros profetas, en el caso de Miqueas y en el caso de Urías también. En los tres casos, estos profetas fueron despreciados, o sea, fueron personas que pasaron grandes necesidades, que fueron perseguidos por su propia gente, que fueron abandonados completamente aún de sus familiares, y fueron personas que fueron desterradas en muchos de los casos. Tuvieron que abandonar su lugar. Personas que realmente fueron menospreciadas. Y la Escritura habla en hebreo sobre este grupo de personas a los cuales nosotros le tendemos a llamar héroes de la fe. Y son personas que por su fe, por causa de su fe, ellos fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, fueron pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 37. Personas que realmente fueron rechazados por todos simplemente porque fueron fieles, no solamente a aquel en quien habían creído, sino también en llevar el mensaje que de parte de él Dios enviaba a los habitantes de su tiempo. La misión de cada uno de ellos tiene un componente en común, y es que ellos debían confrontar la corriente de la época con el mensaje que predicaban. Ellos debían confrontar a la gente, y con el testimonio de sus propias vidas, porque cada uno de ellos vivió y experimentó lo mismo que predicaba, y con su verbo o su palabra, ellos amonestaban a un pueblo que se había alejado completamente de Dios, como está la humanidad hoy día y como está nuestro país hoy día, donde Dios no es tomado en cuenta en absoluto y donde vemos que el juicio de Dios es inminente y se manifiesta a nivel mundial cada día más y más. El que quiere ir conforme a la corriente del mundo no va a tener ningún tipo de problema. El mundo lo propone, yo lo acepto y me voy con donde va la gente, va Vicente también. Pero el que en base a sus convicciones personales, siendo estas convicciones bíblicas, confronta con su vida, con su testimonio y con su palabra al mundo, pues necesariamente va a tener que sufrir lo mismo que sufrieron estas personas: el rechazo, la persecución, el maltrato, el menosprecio. Y estos tres profetas tuvieron esto en común. Fueron personas que necesariamente se convirtieron en impopulares. Fueron rechazados como consecuencia del mensaje que traían de parte del Dios al quien servían. Bueno, es muy interesante, porque el propio apóstol Pablo hablaba sobre eso. Cuando en Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: yo busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Él decía, él cuestionaba a los demás, ¿verdad? A los galacenses. Le decía, ¿yo estoy buscando el favor de los hombres o estoy buscando el favor de Dios? Y es algo que tú y yo debemos cuestionarnos en cada ocasión. Cuando llevamos algo a cabo, ¿la aprobación de quién estamos buscando? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Porque por lo general se confrontan los intereses de Dios con los intereses de los hombres. Y Pablo decía claramente, ¿trato de agradar a Dios o trato de agradar a los hombres? Y reflexionando sobre eso, le dice a los Gálatas, dice, si todavía yo agradase a los hombres, entonces no pudiera ser siervo de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy diciéndole a ninguno de ustedes, ni lo pretendo yo tampoco, de hacerme antipático o hacernos antipático al mundo. Pero si el precio de ser aceptado es tener que cerrar mi boca, no llevar el mensaje del Señor, no predicarle el Evangelio a nadie y vivir conforme a la corriente de este mundo, entonces, sí se lo estoy diciendo a cada uno de ustedes y me lo digo a mí mismo, no podemos ser concomitantemente siervos de los hombres y siervos de Cristo. Y si desagrada a los hombres el que nosotros seamos siervos de Cristo, pues, Pablo decía, me preocupa poco, porque yo no trato de agradar a los hombres, sino de agradar a Dios, aquel que me llamó y me reclutó como soldado. Hermanos, los tres profetas tenían un mismo mensaje.
Jeremías, Miqueas y Urías un mismo mensaje. Y consecuencia de ese mensaje tuvieron que tener un mismo padecimiento o padecimientos similares. Pero vamos a ver algo en lo que tiene que ver con este mensaje, versículo 2. Dice, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar a la casa de Jehová, en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabras. El mensaje que Jeremías debía llevar a cabo, debía expresarlo y manifestarlo en el lugar correcto donde Dios le estaba mandando. Y Dios le decía aquí, vete al atrio de la casa de Judá. Es interesante porque el atrio de la casa de Judá era hasta donde podían llegar los gentiles, ¿verdad? Más adentro del templo no podían penetrar, era exclusivo para los judíos. Los gentiles, el resto de la humanidad no podía entrar dentro del templo del Señor. Se consideraba una blasfemia y estaba completamente prohibido. Y el Señor le manda a él que vaya y se pare en el atrio donde llegarían toda la gente, aquellos que a razón de la fiesta acudirían, tal vez por motivos religiosos, a ofrecer sus ofrendas en Jerusalén. Pues el Señor le dice de una manera muy clara, ve y párate ahí, donde va a estar todo el mundo, en el lugar donde tú vas a ser muy escuchado por mucha gente que regularmente no oyen mi palabra. Un lugar correcto. A veces nosotros somos imprudentes. Imprudentes, ¿por qué? Porque no podemos discernir cuál es el momento y el lugar correcto para predicar la palabra de Dios. Pero por lo general, muchas veces lo que hacemos es que en consecuencia nos abstenemos de aprovechar oportunidades preciosas que el Señor nos da en lugares específicos donde inconversos, personas que no tienen a Cristo en su corazón y que van camino a la condenación eterna, necesitan y tienen la única oportunidad de oír el Evangelio de la gracia. Oír que Jesucristo murió por los pecadores. Y ¿saben una cosa? Ustedes han oído muchas veces aquello de ponte donde el general te vea, ¿verdad? En el sentido de que hay que estar en el lugar preciso, en el momento preciso. Y esto es lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Jeremías. Vete, ponte en un lugar específico, en el atrio de la casa de Jehová, donde van a acudir personas que tal vez tienen cierto temor de Dios o simplemente son religiosos que regularmente vienen para que tú le hables el mensaje del juicio de Dios que viene sobre esta ciudad y sobre todos los habitantes de ella. Oye, cualquiera hubiera dicho mejor no o mejor en otro sitio, ¿verdad? Pero él tenía que ir al lugar correcto. A veces me maravillo cuando veo personas en el medio de la calle, en algunas plazas. En Latinoamérica se ve eso con frecuencia, en las plazas principales de las capitales de pueblos o de naciones, personas con un altoparlante predicando en alta voz. Y uno tiende a pensar para sí mismo, eso es una imprudencia, o sea, no tiene sentido. La gente le pasa por delante y ni caso le hace. Yo sé de muchos testimonios de personas que han escuchado, se han parado, y no para ver un artista callejero, sino para oír a un predicador. Y el Espíritu Santo ha hecho ¡tutum! En su corazón y han buscado del Señor Jesucristo. Han estado en el lugar oportuno, en el momento correcto. Y cada uno de nosotros, el Señor nos coloca en nuestras vidas en lugares oportunos, en los momentos correctos. Tenemos que acostumbrarnos a discernir cuál es el momento correcto y aprovechar esas oportunidades porque son únicas. No era en todo momento que el atrio de la casa de Jehová estaba lleno de personas para que escucharan el mensaje de Jeremías. Y él estaba en el lugar correcto. Tal vez el lugar correcto es el lugar donde tú trabajas. Tal vez aún en la cancha donde practicas tu deporte. Tal vez en medio de las vacaciones que tienes con un grupo. Hoy le escribía yo a mis hijos. 3 de ellos están vacacionando juntos y andan con 2 amigos. Y le escribí tempranito, hagan su devocional, hoy es el día del Señor y aprovechen para que sus compañeros escuchen el Evangelio. Lugar ideal, ¿verdad? Lugar ideal, momento correcto. Tenemos que buscarlos, tenemos que discernirlos, tenemos que usarlos, porque ese es el día de salvación para esa persona, ese es el lugar apropiado. Pero fíjense que el mensaje de los 3 profetas, y específicamente el de Jeremías, ¿verdad? Se ve aquí muy claramente en este versículo 2 que era incluyente. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. A veces hay grupos o personas que nosotros diríamos, bueno, que le predico a otra gente, porque yo realmente no quiero bregar con ese tipo de personas. Pero sin embargo, en este versículo 2, el Señor manda a Jeremías, le dice, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla
Dice a todas las ciudades de Judá. O sea, hay otra palabra, aprovecha a todo el que viene de diferentes ciudades y háblale a todos de las diferentes ciudades. No hagas acepción, simplemente el mismo mensaje para todos, un mensaje completamente incluyente. ¿Y saben por qué es incluyente? Porque todos los hombres somos pecadores. No hay uno solo de nosotros que no necesite el mensaje del Evangelio de Cristo. No hay uno solo de nosotros que lo sepa por naturaleza propia, sin haberlo escuchado. Y no hay ninguno de nosotros que pueda haber conocido a Cristo como su Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados y clamado a Él por salvación, a menos que hubiera oído y hubiera ejercido fe en el mensaje de salvación. Por eso hay que aprovechar cada oportunidad en cada lugar para cualquier persona o para todas las personas, para predicar el Evangelio a todas las ciudades, sin excepción de personas y sin prejuicio. Es cierto, hay situaciones muy cómodas en las cuales se predica el Evangelio, la iglesia, donde el que viene aquí sabe a lo que viene. Pero hay situaciones no tan agradables ni tan cómodas como las cárceles. Como lugares públicos, parques, o con grupos de personas específicas en las cuales, por su naturaleza, por su pecado, tendemos a rechazarles. Los ladrones necesitan el Evangelio y los homosexuales también, y las lesbianas también, los empresarios también, y los religiosos también. Todos necesitamos el Evangelio, todos necesitamos el Evangelio. El mensaje de los profetas era en un lugar correcto y era un mensaje completamente incluyente. Ve a todas las ciudades, en otras palabras, a todas las ciudades que vengan, de todas las ciudades, predícale el mensaje de Jeremías que yo estoy dándote para el pueblo. Fíjense que también era un mensaje completamente directo para los que venían a adorar. Hay corazones que están dispuestos ya previamente por el Señor, que el Señor ha sensibilizado, terrenos que el Señor ha fertilizado para que cuando la semilla de la palabra de Dios caiga sobre él, pues inmediatamente florezca. Siempre cuando hablo de eso recuerdo algunos rostros de algunos hermanos y hermanas que el primer día que escucharon la verdad del Evangelio, ese mismo día se entregaron a Cristo. Y sus ojos brillaban, y sus ojos se aguaban, y su sonrisa se expandía en su rostro. Personas que el Señor previamente, que no se trata de la habilidad del predicador, del mensajero, del profeta, sino simplemente de la obra que el Espíritu Santo previamente había hecho en el corazón de esa persona, para que ese día en específico se arrepintiera de sus pecados, reconociera que Jesucristo era Dios, el Redentor, el Salvador, el que murió en la cruz por él, y le dijera: Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, entrego a ti mi vida, sálvame. Hermanos, un mensaje directo. ¿Para quiénes? Para aquellos que están buscando también, que vienen al templo, que vienen a cumplir religiosamente o que vienen a adorar de todo corazón. Y fíjense que este mensaje, además de directo, debía ser un mensaje que más dice, versículo 2, estamos en el versículo 2. Síganme para que vean que no estoy inventando, me estoy simplemente extrayendo las enseñanzas. En el versículo 2. ¿Qué otra característica tenía que tenía este mensaje que Jeremías debía dar en el atrio de la casa de Jehová a todas las ciudades que venían a adorar? Dice, debía decir ¿qué? Todo lo que a él le pareciera. Eso es lo que dice el versículo 2. Dice, todas las palabras que yo te mandé. ¿Y qué le dice luego? No retengas palabras. Hermanos, cuando nosotros hablamos a otros de Jesucristo, tenemos que dar el evangelio completo. No podemos hacer exclusiones ni preferencias personales. Qué bueno es hablar del amor de Dios, precioso. Qué bueno hablar de cómo Dios ama al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el mensaje no está completo. El mensaje comienza por el hecho de que Dios es un Dios justo y no puede pasar por alto el pecado. Tenemos nosotros necesariamente que exponer la palabra de Dios completa y el mensaje de salvación completo, comenzando por la condición universal de todos los hombres, la responsabilidad individual de cada una de las personas y el juicio que pende sobre la cabeza de cada
ser humano como consecuencia del pecado, que es la muerte y la condenación eterna. Entonces podemos hablar del amor de Dios. Entonces sí podemos decir la otra parte, la segunda parte, que sin lugar a duda la más importante, que Dios te ha amado y que no quiere que tú te pierdas. Que Dios te creó a ti con el propósito de que tú seas para su gloria y alabanza. Y que su deseo no es que tú te condenes por una eternidad en el infierno, sino que tú estés en su presencia para siempre. Es un mensaje completo y un mensaje dirigido. Todas aquellas cosas que yo te mande a hablarles. No lo que a ti te parezca decir, Jeremías, sino las cosas que están en la Biblia, las cosas que están en su palabra, las cosas que el Señor dice, comunícaselas a los demás. Hermanos, el mensaje era en un lugar específico, correcto, un mensaje incluyente, un mensaje directo, un mensaje completo y un mensaje dirigido. A cada persona en particular, Dios le habla a través de su palabra. Dice, di cada una de las palabras que yo te mande hablar, no retengas palabras. Y el no retener palabras hace referencia a la fidelidad del predicador. Nosotros estamos llamados a participar, dar, explicar, predicar el mensaje completo. Vuelvo y repito, no una parte. No es una parte del Evangelio, es el Evangelio completo. Que no voy a reiterar en sus detalles de nuevo porque ya van varias veces que lo refiero. Desde la condición universal de cada ser humano como pecador, el destino que le espera, la misericordia de Dios, la imposibilidad de cada ser humano de compensar a Dios para justificarse delante de Él con sus buenas obras. Pero el favor de Dios y la misericordia de Dios a través de el Redentor, Jesucristo. Al que no conoció pecado, porque no pecó nunca Jesucristo por nosotros, lo hizo pecado, tomó el pecado del mundo para que la justicia de Dios se cumpliese en él. Cristo murió en lugar de los pecadores, a fin de que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Es esa tu fe? Ese es el mensaje que tú escuchaste, el cual tú aceptaste de corazón sincero, porque es un mensaje completo, fiel y necesariamente un mensaje confrontador. Dice, ve, dile las palabras que yo te mando, no retengas palabras absolutamente, con el fin de confrontar a toda la nación. Jeremías estaba advirtiendo que el juicio de Dios era inminente, que vendrían ejércitos del norte, que la ciudad serían destruida, que todos ellos serían muertos, llevados cautivos los que permanecieran con vida. Y entonces lo que hacen es que atacan al que está dando el anuncio, al predicador. Él decía, no importa, hagan conmigo lo que ustedes quieran, pero Dios me ha mandado a dar ese mensaje. El mismo mensaje también, y lo dice el texto acá, ¿verdad?, que dieron también Miqueas y Urías, aunque en cada caso tuvieron diferentes resultados y diferentes consecuencias sobre la vida de los profetas. Miren, hermanos, que hay dos reacciones posibles al mismo mensaje del Evangelio. Estoy ahora en los versículos 3 y 4. ¿Qué dice el Señor? Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo. Más claro no puede ser. Hay dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Que te oigan o que no te oigan. Yo estoy predicando esta mañana lo que la palabra de Dios nos trae en este pasaje, y puede ser que me estés escuchando y puede ser que no me estés escuchando. Mi responsabilidad y la de los profetas en este caso era predicar el Evangelio, y la tuya también. Pero que a mí no me van a hacer caso. ¿Por qué no? Es que no depende de ti ni de mí, no depende de la destreza del predicador o del anunciador o del profeta.
Depende de la obra del Espíritu Santo. Es Dios quien obra en el corazón y en la mente de una persona para que se contrite en su pecado, para que abandone su vida de pecado y para que venga a los pies de Él. Es de Dios que depende. Ahora, ellos debían dar el mensaje, fuera que oyeran o que no oyeran. Porque quizás oyen y se vuelven de su mal camino. Y entonces lo precioso de todo esto es que en el caso de que no oigan, les va a suceder lo que le sucedió a Silo. Pero en el caso de que oigan, el Señor habría de manifestar su misericordia sobre ellos. Dice el versículo 6, yo pondré esta ciudad como Silo. Si ellos no oían, la ciudad iba a terminar como Silo. Y a esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Hay dos reacciones posibles, o oyen o no oyen. Si no oyen y desprecian la palabra de Dios, Dios los pondría como asilo. Yo me imagino que cada uno de ustedes sabe a qué se refiere el Señor cuando dice que los pondría como asilo. ¿No o sí? No, no saben. Silo fue el lugar donde estuvo el tabernáculo durante mucho tiempo. El lugar donde, antes de que se construyera el templo en Jerusalén, donde estuvo el tabernáculo durante mucho tiempo, donde tenían que ir todas las naciones a adorar. Y llegó un momento en que el Señor castigó el pueblo, la nación. Y el tabernáculo simplemente fue destruido. Y Silo como ciudad fue completamente arrasada. Entonces el Señor le está diciendo, yo voy a arrasarles a ustedes si ustedes no oyen y si desprecian la palabra del profeta, la palabra de Dios. Es lo que está diciendo el Señor. Pero, en el caso de que oigan y cada uno se vuelva de su mal camino, versículo 3 de nuevo, ¿qué dice el Señor? No se me duerman. Me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Cualquiera dice, eso no es posible porque la misma Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero sin embargo la Biblia enseña en muchas ocasiones que Dios se ha arrepentido. En otras palabras, lo que es la consecuencia lógica del pecado, que es la muerte y la condenación, Dios retrae por su gracia y por su misericordia ese juicio. Y por el contrario, lo que hace es que manifiesta salvación y perdón. Nosotros lo vemos claramente eso. Cuando el Señor, en cada ocasión, en la cual manifiesta su misericordia sobre un pecador, lo hizo conmigo. Y seguro que con muchos de ustedes también. Él está arrepintiéndose. ¿Arrepintiéndose de qué? Arrepintiéndose de lo que pensaba hacer con nosotros como consecuencia de la maldad de nuestras obras. No sé si me copiaron, espero que sí. El arrepentimiento de Dios tiene que ver con que la condenación o el juicio que viene como consecuencia de nuestro mal obrar, de nuestro pecado, Él lo retrae. Y en lugar de eso manifiesta su misericordia. Y cada vez que Dios obra según su misericordia y no según su justicia, Él lo que está haciendo es arrepintiéndose del mal que pensaba hacernos como consecuencia de nuestra propia maldad y de nuestras malas obras. El día que Dios decidió salvarte, ese día pudiéramos decir que echó para atrás o se arrepintió del juicio que venía sobre ti como consecuencia de tu pecado. Ahora, ya para concluir, no es un mensaje largo este, a pesar de que me he extendido mucho. Vamos a ver lo que pasó o los diferentes resultados que hubo como consecuencia del testimonio de estos profetas. En el caso de Urías primero, versículos 20 al 23. Versículos 20 al 23. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Dice, y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes. Y el rey, ¿qué hizo? Procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor y salió huyendo. Dice, el rey Joacim envió hombres a Egipto, mandó gente a raptar allá a Urías, ¿verdad?
al Natán, hijo de Ador, a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto, lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Este Urías, profeta fiel, dio el mismo mensaje que Jeremías, pero el desgraciado rey Joacim ordenó matarlo. Salió huyendo y lo mandó a buscar y vino y lo mató. Y después lo enterró de una manera deshonrosa. El precio que pagó Urías incluyó el exilio, primero el rechazo, luego el exilio y finalmente la muerte. En el caso de Jeremías, Jeremías fue despreciado por su propia familia. Además de esto, Dios le prohibió que se casara, no pudo tener esposa. Eso lo vimos ya en capítulos anteriores. Le dieron golpes en cantidades, lo azotaron varias veces, lo metieron en cárcel varias veces, le pusieron cadenas, le pusieron yugos, atrapándole el cuello, manos y pies. Jeremías sufrió de todo, lo metieron en una cisterna para que se muriera ahí. A él le costó, yo diría que todo menos la vida, porque Nabucodonosor ordenó a este señor Ahicán que le preservara la vida, que lo guardara. Dios obró, y aquel profeta fiel que dio el mensaje fiel, que rechazaron todos los demás cuando les decía, entréguense al rey de Babilonia para que preservéis vuestras vidas. Finalmente el Señor le preservó la vida a él. Y Jeremías seguiría con el pueblo, el remanente del pueblo que quedaría, y que finalmente terminarían yéndose inclusive a Egipto, anunciándole y predicándole la palabra del Señor. Extendió su ministerio. Pero hay otro profeta que es Miqueas, y estos versículos del 18 al 19 nos llenan de alegría. Dice el versículo 18 que Miqueas de Moreset profetizó en el tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre del bosque. Y dice el versículo 19, ¿acaso lo mataron Ezequías, el rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Ezequías? ¿No temió a Jehová, y oró en presencia de Jehová, Ezequías, como consecuencia de la predicación de Miqueas? Dice, ¿y Jehová qué hace? Dice, Jehová se arrepintió del mal que habría hablado contra ellos. En el caso de Miqueas, él con su predicación trajo al rey Ezequías a la reflexión, al arrepentimiento. Todo el pueblo manifestó su arrepentimiento y Dios aplazó su juicio sobre la nación. Dios se arrepintió del juicio, del castigo que habría de mandar en los tiempos de este rey, del rey Ezequías. Hermanos, si yo ocupara el lugar de cualquiera de esos tres profetas, ¿cuál sería el efecto o el resultado de la predicación de esta mañana? Porque hay una de dos posibilidades, claro. O sencillamente sería un esfuerzo completamente inútil, fútil, fallido, como fue el caso de Jeremías o de Urías. Predicaron, fueron fieles a la palabra del Señor, enseñaron lo que Dios les había mandado en el lugar correcto, en el momento correcto, incluyendo a todo el mundo, sin acepción de personas, confrontó al pueblo con su pecado. Y finalmente, pues, fueron desechados, rechazados completamente. Fue completamente en vano su esfuerzo. O quizás el resultado sería efectivo como el de Miqueas. En el caso de Miqueas, trajo un genuino arrepentimiento que libró a la nación del juicio de Dios. Y ojalá que esta mañana, si hay alguno, que de seguro que lo hay, que ha venido a la casa de Jehová para adorar, y no en el patio, en el atrio, sino dentro del templo, ha escuchado este mensaje de parte del Señor, pues hoy es el día, el momento oportuno para arrepentirse
hablar con el Señor, pedir perdón y permitir de ahora en adelante que tu vida completa vaya en pos de Él. Hay una recompensa segura en el reino de los cielos para todos aquellos que reciben a Jesucristo por la fe en sus corazones. Y mi exhortación esta mañana es que precisamente hagas esto, porque si es así, el mal que te esperaba ya no va a llegar, porque Dios en cierta manera se va a arrepentir del juicio que pende sobre todo pecador, que le espera a todo pecador. Y en tu caso, te va a perdonar y te va a salvar para siempre. Inclinamos nuestros rostros y oremos. Y cada uno de nosotros pues hable con Dios directamente. Oremos. Padre, permite que podamos ser fieles a ti, dando por gracia lo que de gracia hemos recibido, el mensaje de salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Y permite, Señor, que este mensaje sea recibido, aceptado y que traiga contristamiento, Señor, a los corazones que lo reciban, a fin de que contristados acudan a ti, Señor, buscando de tu favor y de tu misericordia. Oh Señor, salva almas, Señor, en medio nuestro y danos la oportunidad, Señor, de discipularles y de enseñarle, Padre, a vivir para ti. Te rogamos que tu misericordia alcance a muchos y damos gracias por aquellos que ya, Señor, tú te arrepentiste del castigo que habrías de infligirnos y nos diste por el contrario, por gracia, el perdón y la salvación. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.